Bueno, hermanos, bienvenidos nuevamente a este estudio de las epístolas pastorales. Estamos con Primera Timoteo. Yo no sé ustedes, pero estoy entusiasmado con el estudio de hoy porque pues, vamos a hacer una dinámica un poquito diferente. Vamos a tener testimonios aquí y vamos a pues, hablar también del testimonio de Pablo, que él pues, nos va a dar su testimonio así breve. Así que sin mucho preámbulo, entremos al estudio. Siempre yo eh, conecto con el pasaje de la semana anterior, porque pues esto es toda una secuencia y todo tiene relación. Entonces, la semana pasada estudiábamos el versículo 8 al 11. No vamos a leer todo el pasaje, pero sí creo que es importante la última parte. Está hablando Pablo a Timoteo le está dando instrucciones para que pues mantenga la sana doctrina en la iglesia, que tenga cuidado con los falsos maestros que él anteriormente les había descrito como lobos rapaces. Entonces, Pablo está preocupado por esta situación que se puede dar, que se empezaba a dar ya en la iglesia. Pues, como dijimos, los falsos maestros estaban eh, tratando de aparentar o dar a entender que ellos eran expertos en la ley, en en el Pentateuco, básicamente, en el Antiguo Testamento, en lo que era la Torah. Eh, y dice Pablo, no saben, no entienden lo que leen, son vanidosos, que se creen maestros y entonces tuercen la ley y eso crea divisiones, tuercen la palabra del Señor. Entonces, dice, la ley no es mala, la ley es buena, pero obviamente tiene su aplicación, no se puede aplicar antojadizamente o como los falsos maestros la estaban aplicando. Ya aquí estamos en el pacto de la gracia que instituyó Jesús cuando vino al mundo y entonces Pablo está defendiendo ese ministerio, ese pacto de la gracia y ya no de las obras de la ley o pues todo el ritual que tenían los judíos. Sin embargo, los falsos maestros estaban hablando de que había que circuncidarse, de que había que guardar ciertas comidas, que no, no era bueno casarse, en fin, un montón de cosas diferentes. Entonces, termina Pablo diciendo en esta parte, en fin, dice, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina, enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Y pongamos atención a esto porque este es muy importante para lo que vamos a ver hoy. Pablo reconoce, y desde que empieza su carta a Timoteo, que el Señor le ha nombrado a él, y dice, este glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Entonces, ahí pues entramos a el tema de hoy. Pusimos el testimonio de Pablo, son los versículos del 12 al 20. Espero que nos dé tiempo de llegar hasta el 20. Es un pasaje un poquito largo y como tenemos pues otras eh, intervenciones aquí, vamos a tal vez correr un poquito a ver si llegamos. Entonces esta fotografía ilustra un poquito cómo fue la conversión de Saulo de Tarso. Y entonces el versículo 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido de misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo. Bueno, vamos a analizar este pasaje un poquito más adelante, pero básicamente aquí Pablo está dando su testimonio muy resumido de lo que él era antes de venir al Señor. Él está diciendo que era blasfemo. Blasfemo es el que pues niega la existencia de Dios. Perseguidor, porque perseguía a la iglesia, injuriador, insultaba. Eh, y
lo peor es que no solo él era blasfemo, sino que él obligaba a los cristianos a los que perseguía que blasfemaran, a que dijeran que Cristo no era el Hijo de Dios. Entonces, eso era Pablo. Pero sabemos, conocemos el testimonio, conocemos cómo fue la conversión de Saulo de Tarso, pero pues vamos a recordar un poquito. Yo sé que aquí hay varias personas que son como Timoteo, que desde su niñez han sabido las Sagradas Escrituras. Entonces voy a pedir a una de ellas, a Pati, que nos recuerde cómo fue la conversión de Saulo. Recuérdenos, Pati, así rapidito, eh, ¿Cómo cómo fue? fue ese evento. Ok, buenas noches, hermanos, bendiciones. Pues, como usted mencionaba, ¿verdad, hermano Walter? Saulo era una persona que conocía de la ley, ¿verdad? Probablemente así como muchos de nosotros, o al menos yo, ¿verdad? Yo nací en una familia cristiana, ¿verdad? Pero no el hecho de conocer de la palabra de Dios desde que uno es pequeño quiere decir que uno es cristiano, ¿verdad? O sea, uno más adelante ya toma la decisión de convertirse. Pero hablando de Saulo, ¿verdad? Saulo dice que fue un hombre instruido por Gamaliel, ¿verdad? Saulo conocía de la ley, él mismo dice que él era judío y que conocía de la palabra, tenía conocimiento teológico, tenía conocimiento filosófico y jurídico, ¿verdad? Entonces se puede decir que era una persona que conocía bastante de la ley y aún así pues cometía todas los fechorías que hacía en contra de los cristianos. ¿Qué influencia la que debe de haber tenido para que digamos, autoridades de la iglesia le dieran cartas a Saulo para poder ir a sacar de las iglesias a las personas y poder llevarlas, ¿verdad? O sea, todo lo que menciona, ¿verdad? Saulo perseguía a la iglesia. Saulo, cometía todas esas fechorías en contra de los cristianos. Él hablaba varios idiomas también, menciona, ¿verdad? Entonces, pero vamos al punto de que él perseguía a la iglesia hasta que de repente menciona en Hechos, ¿verdad? En el capítulo 9, que él tuvo un encuentro, justo como la imagen que lo estaba mencionando el hermano Walter, ¿verdad? Él tuvo un encuentro con Jesús, él se le apareció, vio una luz, Jesús le dijo que por qué lo estaba persiguiendo, ¿verdad? Pasan otras cosas y al final lo deja sin vista, ¿verdad? Hablamos de una vista física, pero en realidad eh, yo pues siento, ¿verdad? Que Saulo también tenía una ceguera espiritual, ¿verdad? Porque conociendo de toda la palabra, aún así, él no veía todas las cosas buenas que hace Dios, ¿verdad? Por todos nosotros. Entonces, ese encuentro con Dios, o sea, un encuentro con Jesús, ¿verdad? Bastó para que posteriormente él fuera, pues siguió las instrucciones de Jesús, ¿verdad? En todo el capítulo 9 nos habla de cómo fue la conversión de Saulo en Hechos, ¿verdad? Y se le dan instrucciones para que él vaya y que encuentre a una persona, ¿verdad? Él se encuentra con Ananías, que es el que le da la vista, ¿verdad? Y menciona que él fue convertido, posteriormente bautizado, para poder compartir la palabra de Dios. Entonces es como un pequeño resumen y dice uno, un pequeño encuentro como ese bastó, ¿verdad? Para que Saulo se pudiera convertir o revertir los pasos malos en los que andaba. Y pues ya más adelante, un poquito más extenso, podemos encontrar en Hechos 22:3, también, ¿verdad? Cuando Saulo, o Pablo, ¿verdad? Después Pablo se está defendiendo, ¿verdad? Porque lo quieren asesinar, lo quieren matar. Entonces, él ya cuenta también en esa parte todo su testimonio, pues alargar un poquito y no tanto. Ahí lo pueden leer ustedes bien como les digo, en Hechos 22, del 3 en adelante. Él relata también ahí cómo fue la conversión, ¿verdad? Yo lo di así como a grandes rasgos, pero ahí lo pueden encontrar ustedes también mucho más extenso. No sé si me extendí mucho, hermano Walter. Solo, perdón, hermano, tiene su audio apagado. Sí, gracias. Muchas gracias, Pati. Bueno, pues como dijo Pati, Pablo aprovechaba cualquier oportunidad para dar su testimonio. Él lo da en Jerusalén, lo da después cuando lo están juzgando, se defiende ahí ante Agripa, me parece, y él pues expresa su testimonio. eh, y lo hemos mencionado anteriormente, hermanos, o sea, para
predicar el evangelio no necesitamos ser teólogos ni eruditos en la palabra del Señor. Lo más valioso que tenemos es nuestro testimonio, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y esa es la mejor forma de evangelizar con nuestra experiencia personal y lo que el Señor ha hecho con nosotros. Entonces, yo pedí ayuda. No se escucha, hermano Walter. Pedí ayuda Te al falta grupo volumen. para compartir su testimonio y la hermana Rosenda, pues, es una de las personas que se ofreció para hacerlo. Así que, adelante, hermana Rosenda, cuéntenos cómo fue su conversión. Ahora su micrófono, hermano. ¿Sí me escucha, Yo hermana creo que no Rosenda? Ahí está, ya. Adelante. Te falta volumen, hermano Walter. No se escucha. ¿No me escuchan? No. Va, hermana Rosenda, sí le Me falta escuchamos. volumen. Adelante, hermana Rosenda. O sea, Ya les dio tiempo el hermano Walter, hermana Rosenda. es que parece que es la que no escucha. Escribámosle ahí en el chat, Pati, por favor, que nosotros Está bien, hermano. sí le vimos. Bueno, la hermana Margarita creo que también. No se escucha. Me voy para allá. Voy para allá. Sí. Ahorita. No se Adelante. escucha, hermano. No lo escucho. Hermana Rosenda, aunque usted no escucha al ¿Sí? hermano Walter, nosotros sí la podemos escuchar a usted. Ah, bueno. Bye. Entonces, ahorita le voy a dar mi testimonio. Hermana, cuando yo tenía tal vez como 25 años, vivía en el Roosevelt, ya era casada con un señor de Chiquimula y era un hogar normal. Y vino mi mamá con mi hermana a visitarme y me trajeron una niña para que yo la ayudara y la pusiera a estudiar y que ella me ayudara a mí. Y así estuvo buen tiempo, la puse a estudiar y yo ya estaba trabajando. Y una vez cuando llegué, ellas me informaron de que esta niña estaba encerrada con mi esposo. Y se hizo toda la aclaración, pues, y yo no muy tranquila, fui donde el doctor a sacar un certificado. Pero yo allí me desorienté. Yo decía, yo no estoy capacitada para esto. Y esto es muy grande para mí. Y venía de una familia tranquila. Mis hermanos tranquilos. Y yo dije, esa gente no merece vivir. Esa gente hay que acabar con ella. Y cuando yo iba de regreso con el certificado en la bolsa, fui a la Bolívar y al final de la Bolívar, llegando al puente del Trébol, allí había un zacatal que era más alto que un hombre, ¿va? Y dije, yo lo voy a meter al zacatal y allí le voy a apretar porque se muera, porque no merece vivir bien y un hogar tranquilo, dándole de comer, estudiando. Y ella hace esto. Y a mí eso no lo aceptaba.
Y cuando llegué a esa esquina, yo subí la mano para tocar el timbre y bajarme allí y bajarla a ella. Y cuando yo subí la mano, ya tenía el lacito en la mano. Cuando una mano me la puso encima y me dijo, hija, ¿qué vas a hacer? Yo me quedé, ahí sí que sorpresa sobre sorpresa. Me quedé sorprendida de una voz como un estruendo como salido de aguas, como un estruendo de aguas, y me agarró la mano y ya no me dejó tocar el timbre. Y me dijo, ¿qué vas a hacer, hija? No dije nada, me quedé sorprendida. Y tenés 2 hijas, me dijo, y vas a ir presa bastante tiempo. Y tus hijas se van a quedar con tu esposo y a ellas también las va a violar. De veras, le dije, de veras, Señor. Ahí fue donde mencioné la primera vez, Señor, sin ser cristiano. Y de veras, Señor, le dije, a mí se me había olvidado que tenía 2 hijas. Ya, esas ya no estaban en mi mente. Y ahí cuando el Señor me recordó, yo me recordé y dije, ¿qué voy a hacer, Dios santo? Y me fui para la casa. A otro día mi mamá se fue y se llevó a la muchacha. Pero yo ya no aguanté a vivir con él y me separé. Me llevé a las niñas. Vine a alquilar aquí a la 13 Avenida, abajito de la iglesia. Allí todavía hay un muchacho de unos Fajardo, de apellido Fajardo. Y ella era la madrina, yo era católica. Ella era la madrina de mi hija grande y me dijo, véngase para acá. Ella me alquiló un cuarto ahí, me vine a vivir con ella, pero solo estuve como 1 año y de ahí me regresé a la colonia Roosevelt, la 12 Avenida. Y allí fui a vivir con una señora que era cristiana y ella asistía a la iglesia Lin. Y llegaba un hermano, el hermano Laislado Estrada, me recuerdo, llegaba a visitarnos y nos hablaba de Dios, pero yo lo evadía lo más que podía. Y un 10 de mayo yo estaba descansando y él llegó y me empezó a hablar de Cristo. Cuando yo sentí, yo ya había aceptado al Señor. Y yo le doy gracias al Señor por formar filas de los lavados con su sangre y que el Señor me alcanzó en su misericordia, en su amor, en su bondad. Tuvo misericordia de mí. Si el Señor no interviene mi vida en ese momento, hermana, yo ya no estuviera viva. Y le doy gracias al Señor y esta oportunidad, hermano Walter, que me da y hermanos por escucharme. Yo le doy gracias al Señor y vale la pena sufrir o hacer por Cristo, porque Él no nos deja, Él no nos desampara. Él me salió al encuentro. Yo siempre me acuerdo de Saulo, que el Señor le salió al encuentro, lo botó del caballo con la fuerza de su espíritu. Y el Señor me habló, me puso su mano y me habló y me hizo recapacitar. No le voy a decir que perdoné en ese ratito, ese fue un proceso muy largo y me costó, hermanos, pero ahorita, gracias a Dios, ya la puedo ver y no siento nada. Bendito Dios, no siento rencor, no siento ira, no siento nada y más bien oro por ella para que ella sea salva por su gracia y por su amor. Y le doy gracias al Señor
Me dijo hermano Walter que eran como 5 minutos. Y le doy gracias al Señor por esta oportunidad y espero que sea de bendición para alguien. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermana Gracias, Rosenda. hermano Walter. Muchas gracias. Muy bien. Pues ya ven qué fácil es testificar, qué fácil es hablar de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Ya la hermana Rosenda nos ha dado el ejemplo. También la hermana Margarita se había ofrecido para dar su testimonio, pero no la miro aquí, no sé si estará conectada con otro nombre o algo, pero no la veo. Margarita, no creo que no se pudo conectar, o tal vez no se ha conectado. Pero bueno, voy a dar el mío entonces, mientras la hermana Margarita aparece, les voy a contar un poquito cómo fue mi conversión. Un poco difícil hacerlo en 5 minutos, pero ustedes son misericordiosos y creo que me van a dar un poquito más de tiempo. Bueno, quiero contarles que mi madre murió antes de que yo cumpliera los 2 años de edad. Mi padre era católico, mi madre era evangélica. Entonces me cuentan que mi padre me bautizó en la iglesia católica y mi madre me fue a presentar a la iglesia evangélica. O sea que estoy ahí de los dos lados por cualquier cosa. No, es broma. Pero sí, mi madre murió y pues mi padre tendría 23 años en esa época. Ella murió en su segundo parto, tuvo complicaciones y murió tanto ella como el bebé, el que hubiera sido mi hermano. Y mi papá trabajaba en el interior de la República, entonces para él era imposible cuidarme. Y entonces mi abuelita, la mamá de mi mamá y una hermana de mi mamá, legalmente era mi tía, pero fue la que yo conocí como madre toda la vida porque fue la que me crió. Mi abuelita y mi madre, ¿no? Me identifico un poco con Timoteo porque fui de matrimonio mixto y aparte me educaron mi abuelita y mi madre, pero me inculcaron esa fe no fingida que ellas tenían, esa fe auténtica. Y gracias, en primer lugar, a la misericordia de Dios y pues a las oraciones y a la fe de la abuelita y de mi mamá, pues yo estoy aquí con ustedes hoy. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué les cuento esto? Porque bueno, yo crecí, llegué a la adolescencia, empecé la juventud y entonces yo me sentí el hombre de la casa. Pero me sentí el hombre de la casa no para asumir las responsabilidades, sino para hacer literalmente lo que me daba la gana. Entonces agarré mal camino, caí en alcohol, en el vicio del cigarro, un poco blasfemo como Pablo, ¿verdad? Porque tenía un vocabulario terrible, o sea, me fluían ya, me brotaban las malas palabras. Y incluso llegué a probar la marihuana, me dieron una vez a probar, no me acuerdo cómo fue la experiencia, pero iba mal, estaba mal. Entonces, una vez, para una Semana Santa, me recuerdo, un primo al que siempre he considerado como un hermano, nos hemos llevado muy bien, me andaba caminando yo ahí en la zona 5, en el Boulevard de la Asunción, y me dice, mira, me dice, ¿qué vas a hacer para Semana Santa? Y le digo, pues, no sé, vagar aquí, divertirme. Me dice, es que nosotros, con mi papá, su papá, el hermano Jorge Girón, que muchos de ustedes lo conocen, misionero y predicador, es que nos vamos a ir con mi papá a Puerto Barrios, a Izabal. ¿Y a qué? Pues él va a ir a predicar en las iglesias de por ahí en la Semana Santa. ¿Estás loco? Le digo, ¿qué voy a hacer yo? Aburrirme, encerrarme en iglesias, a oír prédicas. No, gracias, yo aquí me quedo. No me dijo, pero él va a predicar, pero nosotros vamos a divertirnos, a pasarla bien. Yo voy a estar con vos, me dijo, y la vamos a pasar bien. No sé qué más me dijo, pero al final, de mala gana, pues acepté, me convenció y nos fuimos. Llegamos a Izabal, a un lugar que se llama El Store. Ahí tomamos una lancha, iban bastante gente de la iglesia, iban alrededor de 30 hermanas en su mayoría de la iglesia de Zona 5. Entonces, nos metimos en la lancha, un lanchón
grande, atravesamos el lago de Izabal y llegamos al río Polochic y nos metimos en el río Polochic. Ya se imaginan, en aquella época, pues, era un lugar virgen, una selva, y ahí se oían los monos, habían, pues, diferentes especies de animales. Y llegamos, entramos y llegamos a una aldeíta, no sé cuál, pero una de las aldeas que estaban ahí en la orilla, y el hermano Jorge, pues, entró a la iglesia, a su predicación, y mi primo me cumplió la promesa. Nos quedamos en el río, en un cayuco, nos dio vuelta, la pasamos bien. Entramos a la iglesia a la hora del almuerzo, porque se dieron un caldo de gallina así, hermoso. Pero al final comimos, salimos otra vez en la lancha, y pues, después de almuerzo, estar ahí con los hermanos, tipo, no sé, 3 de la tarde, 4. Pero cuando llegamos a la desembocadura del Polochic, ya para entrar al lago, la lancha se descompuso. Entonces los lancheros empezaron a querer repararla, que mira, que limpiarle las agujas, que no sé qué, y el motor fuera de borda. Total que pasamos alrededor de 1 hora ahí con el calor, los mosquitos, la humedad, pero bueno. Empezaba ya a oscurecer, como a las 6 de la tarde, cuando finalmente logran reparar la lancha, pero ellos cuando estaban reparando le decía, vos apurate que nos va a agarrar la brisa. Entonces decía yo, bueno, una brisita, nos vamos a mojar un poquito. Hermanos, la lancha empezó a entrar al lago. Incluso mi primo iba guiándolos porque ya estaba oscuro. Entonces, cuando entra al lago, yo veo que la punta de la lancha se eleva, se pone casi vertical. Tanto que mi primo cayó resbaladito adentro de la lancha, porque él iba hasta adelante. Entonces se levanta e inmediatamente se viene para abajo. Y cuando cae, se oye la explosión de la lancha en el agua, y esa fue la primera ola que nos recibió. Y de ahí en adelante siguió la misma situación. La famosa brisa es una tormenta en medio del lago. Entonces la lancha se levantaba y caía, se levantaba y caía. ¿Se imaginan ustedes esa tensión de todos ahí? Y los lancheros muy discretos, ¿verdad? Hablando entre ellos, vos a ver si no se parte esta babosada, decían, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces las hermanas lloraban, gritaban, de todo, un caos. Entonces el hermano Jorge, a mitad de la tormenta, como pudo, se paró agarrándose no sé ni en qué, empezó a dirigir cantos para calmar a las hermanas. Y en medio de esa tempestad, esa tormenta, él conocía mi situación y él me hizo la invitación de recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Y mi respuesta fue, bueno, por si las moscas, sí. Un término muy chapín para que me entiendan en California, el just in case, ¿verdad? Pero en coloquial guatemalteco. Esa fue mi respuesta. Pero ese, por si las moscas, mis hermanos, empezó un cambio gradual en mi vida. En las vacaciones de ese mismo año, pues me invitaron otra vez a un retiro en Lemoa, perdón, la laguna de Lemoa, un lugar precioso en aquella época. Lamentablemente ahora es un charquito, ¿verdad? Pero en aquella época era bosque alrededor de Lemoa, camino al Quiché. Ahí en el bosque montamos las carpas, habían vigilias, noches de oración, y en una de esas noches el Espíritu Santo se manifestó, tocó mi corazón, y ahí sí el cambio fue radical. Limpió mi boca, no me salió ya una mala palabra a pesar de todo. Yo me fumaba una cajetilla de cigarros diaria y inmediatamente lo dejé. No tuve que hacer esfuerzo para dejarlo. Fue el milagro, la mano poderosa del Señor. Entonces, ahí empezó realmente el cambio de mi vida. Y pues me siento agradecido con el Señor por lo que Él ha hecho en mi vida. A mí, yo les agradezco a ustedes y me halaga cuando en el chat ponen, agradecemos su esfuerzo, hermano, por lo que usted hace, por nosotros que no somos hermanos. Comparado con lo que el Señor hizo en este hombre, cualquier esfuerzo es mínimo, pues yo no me alcanzaría la vida, las vidas de un gato no me alcanzarían, que dicen que los gatos tienen 7 o 9 vidas, ¿verdad? Pero no me alcanzarían para realmente poder compensar de alguna manera la misericordia y el poder del Señor. Y eso es lo que hace Pablo, eso es lo que él está diciendo justamente. Él está
testificando de lo que el Señor ha hecho en su vida. Él hace, agradece en primer lugar, doy gracias, dice, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y aquí, esta palabra que usa, doy gracias al que me fortaleció, es una palabra pues en griego, es algo así como endunamosanti. No soy conocedor del griego, no sé si así se pronuncia, pero endunamosanti viene de dunamis. Aquí tenemos a Cristian y a varios del Ministerio Juvenil que adoptaron a este hombre dunamis. Yo quisiera que ellos nos dijeran qué significa dunamis. Gracias, hermano Walter. Sí, efectivamente, dunamis es una palabra griega que significa poder. El diccionario Strong Concordance lo describe como miracle power. En inglés es como un poder milagroso. De ahí viene la palabra dinamita, ¿verdad? Que viene siendo como una explosión. Y es cuando nosotros vemos que esa palabra se utiliza en Hechos 1:8, que dice, y recibiréis dunamis, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, tendrán ustedes una activación de un poder sobrenatural que los hará ser testigos de Cristo, ¿verdad? Y habilita ese poder. Entonces, de ahí viene la palabra dunamis, empoderar. Gracias, Cristian. Entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Doy gracias a Dios al que me dunamizó, digamos, aunque esa palabra no existe, ¿verdad? Pero eso se traduce aquí como fortaleció. A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Pablo está diciendo que él fue un blasfemo, un perseguidor de la iglesia, él injuriaba, arrastraba a los hermanos, los sacaba de las iglesias, los arrastraba. Es más, él estuvo presente cuando apedrearon a Esteban. Ahí dice el libro de los Hechos que el joven Saulo ha haber sido, pues, un muchacho ahí, no sé de cuántos años, pero los testigos falsos que apedrearon a Esteban, que primero lo calumniaron y después apedrearon, dice que le encargaron, se quitaron la capa, ¿va? La chumpa, diríamos, aquí en Guatemala, y se las dieron ahí a Pablo, que se las detuviera mientras apedreaban a Esteban. Y Saulo consentía en su muerte. Saulo era el nombre hebreo que él tenía. Él era judío, fariseo, hijo de fariseos, o sea, era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era el cuerpo principal de los judíos. Estaba el sumo sacerdote, a lo mejor el mismo sumo sacerdote era el que lo había mandado a perseguir a los cristianos. Pero un judío perseguidor de la iglesia. Y él dice, pero el Señor me tuvo por fiel. No que Pablo fuera fiel a Jesucristo, pero Jesucristo vio el potencial en él. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Él conoce nuestro potencial. Él nos dinamiza. Él nos empodera, como dicen ahora. Él nos da la fortaleza para poder servirle. Lo único que nosotros necesitamos es la actitud, tener la actitud, querer servirle. Él se encarga de fortalecernos, Él se encarga de darnos el poder. Como vimos la hermana Rosenda, pues el Señor la usa dando su testimonio. Entonces me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y el ministerio, la palabra que se traduce como ministerio, aquí es ahí, diácono, que es un servidor. Vamos a ver esta es la Reina Valera 60, yo tengo aquí la nueva versión internacional, que es un poquito más sencilla de entender, y dice, doy gracias al que me fortalece. Subrayé esto porque la Reina Valera se me fortaleció, pero realmente el Señor constantemente nos está fortaleciendo. Cristo Jesús nuestro Señor pues me consideró digno de confianza. Confió en mí para esta tarea. El Señor confía en nosotros. Él sabe nuestro potencial. Y aquí
dice ponerme a su servicio. Aquí ya traduce mejor la palabra, su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Cuando veíamos el saludo al inicio de esta carta, el saludo de Pablo a Timoteo, él usa paz, gracia, que es lo que usan sus saludos en muchas de las epístolas, pero ¿qué agrega misericordia? Veíamos ese detalle. ¿Por qué agrega misericordia? Porque de eso va a hablar, de la gracia del Señor y de la misericordia que el Señor tiene para con nosotros, que tuvo con él, y que no solo tuvo misericordia, lo perdonó, sino que lo fortaleció y lo asignó para que fuera a predicar su palabra, para su ministerio. Entonces dice, tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo. ¿Y qué significa ser un incrédulo para Pablo? Pablo creía en Dios. Era un defensor de la ley de Dios, era un fariseo. Los fariseos, ese grupo se instituyó para defender la ley de Dios, el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Ellos querían asegurarse de que la pureza de la ley se mantuviera. Entonces él creía en Dios, sin embargo él dice, yo era un incrédulo. Y hermanos, lo que pasa es que hay mucha gente que cree en Dios. Hay muchas religiones que creen en Dios, pero no creen en Cristo. Entonces son incrédulos. Porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocen a mí, conocen al Padre. Y todavía Felipe le pregunta, le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le contesta, Felipe, ¿cuánto tiempo tienen ustedes de estar conmigo? Y no me conocen. Si me conocieran a mí, conocerían al Padre, porque el Padre está en mí. El Padre y yo somos uno, dijo Jesús. Entonces, creer en Dios, pero negar a Jesús, pues es no conocer a Dios, es no conocer al Padre. Y eso era lo que pasaba con Pablo. Creía en Dios como judío. Todavía los ortodoxos judíos pues creen en Dios, pero siguen esperando al Mesías. Para ellos Jesucristo no era el Hijo de Dios, y por eso pues lo rechazaron. La piedra que rechazaron los edificadores, dice, ha venido a ser la cabeza del ángel. Rechazaron al Dios. Y hay religiones que para ellos, Jesús es un profeta, ni siquiera el mayor profeta, ¿va? Sino está ahí por debajo de otros profetas. Entonces, hay mucha gente así, hay mucha gente que dice creer en Dios, pero dudan de Jesucristo. Y como dice Pablo, más adelante, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe, porque nuestra fe se basa en el ministerio, en la muerte, en el sacrificio, la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, por eso Pablo se considera que era un incrédulo, pero dice, yo actuaba con ignorancia. Sin embargo, sabemos que la ignorancia no es una excusa para no seguir al Señor, pero pues de alguna manera se le tomó en cuenta a Pablo. Y lo que él dice, por la gracia de nuestro Señor. La gracia, ya dijimos, es un regalo inmerecido. Dios no nos da lo que merecemos. Si nos diera lo que merecemos, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, estaríamos fritos todos. Pero Él, en su gracia, en su amor, nos da ese regalo maravilloso que es la salvación. Yo no creo de acá con ignorancia, pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia. ¿Por qué está diciendo todo esto Pablo? Porque él, pues, está, en primer lugar, animando a Timoteo, enseñándole a Timoteo lo que pasó con él. Timoteo había sido, como ya leímos, había conocido las Escrituras desde su niñez, su fe la tenía desde pequeño. Ese no era el caso de Pablo. Pablo había sido perseguidor de la iglesia. Entonces, pero le está diciendo, a pesar de todo eso, el Señor tuvo misericordia de mí. La gracia del Señor se derramó sobre mí con abundancia. Y en otra parte, Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hermanos, no importa el tamaño de nuestros pecados.
Al Señor no le importó que yo fuera un borracho, que fuera un adicto al cigarro, un potencial drogadicto, un blasfemo. Simplemente Él tuvo misericordia. Y no lo busqué yo a Él. A mí me invitaron a ese paseo, yo fui a pasear, y ahí el Señor me buscó a mí, y tuvo misericordia de mí, tuvo compasión de mí, y no le importó lo que yo fuera. Él, pues, en su infinita sabiduría, decía, de repente este me sirve para estar enseñando ahí en algún momento, y gracias a eso, y al amor que hay en Cristo Jesús. Y sigue diciendo Pablo, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bueno, ¿qué significa yo soy el primero? No fue el primero que pecó, pues, porque el primero que pecó fue Adán. A Adán se le atribuye que haya entrado el pecado en el mundo, que la que se dejó engañar fue Eva, pero la Biblia dice que por un hombre entró el pecado al mundo. Pero cuando dice yo soy el primero, está diciendo yo soy como que el más grande de los pecadores. Así se describe Pablo. Los pecados que yo cometí, pues fueron muy grandes, ¿verdad? Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo mostrar su infinita bondad. Así llegó a servir de ejemplo para los que creyendo en él recibirán la vida eterna. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, y consciente o inconscientemente nos lo está diciendo a nosotros, porque el Espíritu Santo lo está inspirando para que hable a nuestras vidas. Hermanos, no importa nuestro pasado, no importa la magnitud de nuestros pecados. Hay gente que dice, es que yo no sé si el Señor podrá perdonar lo que yo he hecho, pero ahí está subestimando el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es suficiente. Por eso, cuando invitan a uno, dice, ¿quieres recibir a Cristo como tu suficiente Salvador personal? Es suficiente el sacrificio de Cristo, mis hermanos. Y Él perdona cualquier cosa. Aquel ladrón criminal, quién sabe qué atrocidades había hecho en su vida, en la cruz, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él creyó ahí, en ese momento, y Él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, bueno, ¿qué hiciste acá? Pues miremos el récord de todos tus pecados. Por eso cuando estudiamos Hebreos y vemos la profecía de Jeremías, dice que va a venir un nuevo pacto, hablando de la venida de Jesucristo, en donde el Señor dice, pondré su ley en sus corazones, la grabaré en su mente, borraré sus transgresiones y nunca más me acordaré de sus pecados. No importa, no importa de dónde vengamos, lo que hemos hecho, el poder del Evangelio ha transformado asesinos, criminales, drogadictos, de todo. Y el sacrificio de Cristo es suficiente. Y eso es lo que Pablo quiere enfatizar. Si el Señor me perdonó a mí, que era perseguidor de la iglesia, que era un blasfemo, que era un asesino, puede perdonar a cualquiera. Ese es el mensaje. La gracia del Señor es suficiente. Y después en el versículo 17 dice, bueno, 16, pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo. ¿Para qué? A fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Hermanos, cuando más terrible es nuestro testimonio, cuando peor ha sido nuestra vida pasada, mayor es nuestra capacidad para poder compartir el Evangelio, porque decimos eso, si el Señor tuvo misericordia de mí, puede tener misericordia de ti y de cualquiera. Por esa razón, el peor de los pecadores, Cristo vino a mostrar su infinita bondad, y así eso sirve de ejemplo. No es que yo sea un ejemplo de Pablo, sino esto sirve de ejemplo para que los que crean en él reciban vida eterna. Y aquí en el versículo 17, hermanos, yo me imagino a Pablo, está escribiendo a Timoteo,
pero yo me imagino que en este momento, recordando lo que el Señor ha hecho por él, recordando lo maravilloso de la misericordia de Dios, yo creo que Pablo se tuvo que haber arrodillado ahí mientras escribía. Y dice esta doxología: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es nuestro corazón cuando recordamos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Esa es nuestra oración cuando recordamos de dónde nos sacó el Señor. No podemos hacer menos que arrodillarnos y decir: ese Rey eterno, ese Rey inmortal, invisible, misericordioso, poderoso, el único. No hay otro como Él, el único Dios. A Él sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué lindo. Y Pablo empieza dándole la gloria a Dios y sigue dándole la gloria a Dios porque tiene un corazón agradecido como debe ser. Y los versículos finales dicen: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo, porque tengo en cuenta las profecías que antes hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Pablo está muy interesado en que su discípulo amado, su hijo en la fe, Timoteo, se mantenga firme. Porque el cristianismo, hermanos, no es sencillo. Y en esa época menos. Una época conflictiva de persecución, no persecución únicamente para encarcelar, sino para matar a los cristianos. Y una iglesia conflictiva. Ya vimos que, a pesar de que era la iglesia primitiva, que a veces creemos que era una iglesia ejemplar, perfecta, ya había ahí gente metiéndose, queriendo sobresalir con orgullo, con ego. Vamos a ver más adelante que les habla a las mujeres también, atacando precisamente todo ese ego, ese orgullo que se manejaba, esa rivalidad, ese yo soy el mejor, yo soy el que sé más, yo soy el maestro, yo soy el líder, yo soy el que interpreto, yo tengo la verdad, yo tengo la sana doctrina, toda esa religiosidad que existía y las divisiones, los conflictos. Entonces, a eso se tiene que enfrentar Timoteo en la iglesia de Éfeso, y entonces Pablo le está encargando encarecidamente, le dice y le recuerda cómo él fue digamos, en el ministerio, profetizaron, no se sabe qué tipo de profecías, pero profetizaron, le dijeron a él que el Señor pues seguramente lo está llamando al ministerio, que el Señor lo iba a fortalecer. Entonces le dice: apóyate en eso. Cuando ahí te nombramos, te impusimos manos, probablemente para que te quedaras sirviendo en Éfeso. Basado en ello, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. La buena conciencia es producto de la fe. Cuando tenemos pecados ocultos, nuestra conciencia no está bien, entonces pues nuestra fe no necesariamente es la mejor. Y pone un ejemplo, dice: por no hacer caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Tenemos que estar conscientes, mis hermanos, que por maravilloso que sea nuestro testimonio, por maravilloso que sea el milagro que el Señor ha hecho en nosotros, pues necesitamos comprometernos con el Señor, comprometernos con servirle, cuidar nuestra fe, cuidar nuestra relación con el Señor, mantener nuestra conciencia bien, porque dice: por no hacer caso a quienes han naufragado, y pone dos ejemplos. Menciona por nombre y apellido, podríamos decir, pero aquí pues obviamente estos eran conocidos, y dice: están ahí Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es un comentario muy fuerte, muy duro el que usa Pablo, pero recordemos que el evangelio es serio, mis hermanos. Y en la iglesia primitiva hay historias como aquellos que quisieron engañar al Espíritu Santo, que dijeron que habían vendido una propiedad en tanto y que eso iban a dar de ofrenda, y la habían vendido en más, se estaban quedando
con dinero, y Pedro les dice, por engañar al Espíritu Santo, ahí cayó muerto el primero y cayó muerta después la mujer. Porque la gente necesitaba entender que servir al Señor no es un juguete, es cosa seria. ¿Qué significa entregar a Satanás? Bueno, por otros pasajes de la Escritura entendemos que lo que Pablo está haciendo es poner una disciplina a estas personas, los está apartando de la iglesia. Seguramente los sacó de la iglesia, pero para que aprendieran una disciplina correctiva, para que lejos de la iglesia se dieran cuenta de que habían perdido la comunión con los hermanos, de que estaban perdiendo los beneficios de estar ahí, de alabar al Señor. Durante la pandemia, hermanos, que no tuvimos oportunidad de ir a la iglesia, nos hizo falta, ¿verdad? O sea, estamos acostumbrados a ir a alabar, a oír los cantos, a oír las prédicas, a orar, que la presencia del Señor se manifieste ahí en nuestras vidas, en nuestros corazones. No sentimos lo mismo de lejos. Entonces, pues probablemente Pablo los sacó de la iglesia, los privó de esa oportunidad de estar en la iglesia y los entregó a Satanás. Significa que pues los sacó al mundo donde gobierna Satanás, donde reina Satanás. Pero pensando en que fuera una corrección, que fuera un escarmiento para ellos, que ellos se arrepintieran y pudieran regresar. Hay gente que se le pone en disciplina, muchas iglesias dicen, no, eso de la disciplina es anticuado, pues ¿dónde está la misericordia? Pero justamente por amor es que se toman este tipo de medidas, y una disciplina tiene que ser para restauración de la persona. Tiene que haber un orden en la iglesia. Y eso es lo que Pablo está haciendo, está poniendo orden en la iglesia de Éfeso, está encomendando a Timoteo que ponga orden, primero con la doctrina, y también pues poniendo ciertas sanciones que pueden sonar duras, pero que eran necesarias por la salud espiritual de la iglesia. Si él dejaba que los falsos maestros se colaran, que las doctrinas erróneas prevalecieran, que le agregaran a la palabra del Señor cosas que no dice, o que tergiversaran, que pasa mucho, ¿verdad? Gente que tergiversa la palabra del Señor para sus propios intereses. Entonces, permitir eso hace daño a la iglesia, hace daño a los demás miembros. Yo me he topado con gente que dice, no, yo sí fui a la iglesia evangélica, me convertí, pero después vi cosas que no me gustaron, entonces ya no fui. Podemos ser de bendición, mis hermanos, con una fe y una conciencia limpia, o podemos ser de tropiezo para los que llegan, dependiendo de nuestra actitud en la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado con eso y mantener la fe, la conciencia tranquila, la sana doctrina, para que no nos pase lo que Himeneo y Alejandro nos tengan que sacar de la iglesia, ¿verdad? Para que aprendamos a hacer las cosas bien. Entonces, pues ese es el pasaje que teníamos para hoy. Creo que es bastante retador para nuestra vida el poder testificar. Cuando menciona Pablo aquí la palabra servicio, lo que decíamos, la palabra ministerio, poniéndome en el ministerio. Generalmente hablamos de ministerio, pues el ministerio de la música, de la alabanza, el ministerio de la predicación, el ministerio de la enseñanza. Eso consideramos como ministerio. Pero como ya dije, aquí la palabra realmente es servicio. Servicio. Y el servicio, mis hermanos, es de todos. Todos estamos llamados al servicio. Todos estamos llamados de alguna manera a servir a los demás, a compartir nuestro testimonio, a predicar el evangelio. Eso no es misión nada más de los pastores, o de los músicos, o de los maestros, o directores de ministerio. Es el trabajo de la iglesia. La iglesia tiene que estar comprometida con predicar el evangelio, con servir al Señor. Y pues vimos que es sencillo. Simplemente
compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo siempre digo, yo creo en los milagros, porque el milagro más grande que he visto en mi vida es lo que el Señor ha hecho por mí. Es sacarme de donde me sacó, cambiar mi vida, transformar mi vida. Uno de mis aleros, como decimos en las borracheras, otro mi primo, con el que pues íbamos por el mal camino, pues lamentablemente él siguió por esa ruta. Nos separamos en determinado momento de nuestra vida por diferentes circunstancias, trabajo, el lugar donde vivíamos. En aquella época no había ni Facebook, ni WhatsApp, ni nada de eso. Es más, hasta las líneas telefónicas costaba conseguirlas. Entonces perdimos contacto, perdimos comunicación. Yo me casé, él se casó por su lado, se casó con una muchacha salvadoreña, tuvo 2 hijos. Y a los 30 y pico de años, no sé cuántos tenía, pero estaba entre los 30 y los 40 años, él fue al hospital por una intoxicación alcohólica y lamentablemente no sobrevivió. Murió de 30 y pico de años, dejando 2 niños huérfanos, a la esposa viuda. Y me dolió el corazón, hermano, y me sigue doliendo, porque no le pude compartir el evangelio. Por diferentes circunstancias, porque nos dejamos de ver, porque no volvimos a tener comunicación, por lo que sea, pero no le pude dar ese testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Si yo lo hubiera hecho, probablemente se hubiera salvado. Entonces, hermanos, hay mucha gente que literalmente está muriendo lejos del Señor. Y somos responsables si no compartimos el evangelio. Yo me siento responsable de este querido primo que murió. Como dije, no perdí contacto con él, pero siempre he lamentado y lamentaré el no haber podido hablarle, que pude haber evitado que pasara por lo que pasó. Así que hablemos a nuestros parientes, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. No seamos egoístas. Si el Señor nos salvó a nosotros y nos ha dado una vida mejor, también luchemos porque los demás tengan una vida mejor y puedan recibir esa gracia y ese perdón que el Señor tiene abierto para todos, porque no es exclusivo para todos. El perdón y la misericordia es universal, está abierto para todos. Pero tienen que conocerlo, tienen que oírlo, tienen que recibirlo para que sea real en sus vidas. Muy bien, ya son las 9. Ya, me pasé un poquito, pero creo que se lograron los objetivos. No sé si hay algún comentario adicional. La Margarita no apareció. Pati, levantó la mano. Sí, hermano, gracias. Yo solo quería como recalcar o resaltar algo que me impresionó mucho del testimonio de Pablo, ¿verdad? Que es la misericordia y la soberanía de Dios sobre su vida, porque el mismo Ananías dice, cuando Dios lo envía, ¿verdad? A devolverle la vista a Saulo, él dice, he escuchado, como quien dice, todo lo malo que él ha hecho en contra de tu pueblo, ¿va? Como quien dice, y a este que, que te persigue, que es pecador, que es fariseo, que es todo, ¿verdad? Lo que se decía en ese entonces, ¿por qué va? Y él le dice que es instrumento, ¿verdad? Que él ha escogido. Entonces, entiendo ahí, ¿verdad? La soberanía de Dios, ¿verdad? Que al final Él es el que decide, ¿verdad? Él es el que toma la decisión sobre nuestras vidas y la gran misericordia, ¿verdad? Que Dios tiene para con nosotros, ¿verdad? O sea, si a Pablo lo perdonó después de todo de lo que pasó, ¿verdad? Entonces, tenemos esperanza, ¿va? A pesar de los pecadores que podemos llegar a ser, pues tenemos esperanza, ¿verdad? Gracias, hermano, solo eso quería decir. Si algo tenemos los cristianos es esperanza. Y esperanza en lo que no se ve, porque lo que se ve no es esperanza, ¿verdad? Pero tenemos la confianza de que las promesas del Señor son fieles y verdaderas, como dice Pablo, palabra fiel y verdadera. Y descansamos en ello y confiamos en que pues, el Señor tiene preparado cosas buenas para nosotros.
Muy bien. No sé si hay alguien más que quiera comentar o preguntas. Nunca me preguntan, hombre. Yo quiero que me pongan en problemas porque no siempre voy a tener todas las respuestas, pero por lo menos me dejan investigar, así que si hay alguna pregunta. Vienen pasajes complicados adelante, hermanos. Ahí nos vamos a meter en problemas estudiando esto, pero la idea es que podamos recibir lo que el Señor tiene para nosotros. ¿No hay más? Bueno, entonces, como dice el apóstol Pablo, gracia, paz, misericordia para cada uno de ustedes. El Señor les bendiga, que descansen. Si el Señor lo permite, pues continuamos la próxima semana. Muchas gracias. Feliz noche.